Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos de un libro que se llama En manos del narco. Es un libro de Ricardo Ravelo, un veracruzano, periodista, y bueno, nos marca como el nuevo rostro del crimen y su relación con el poder. Es un libro pues bastante bueno, más o menos tiene como 221 páginas y marca esta parte de la situación que pasa el país hasta por ahí de 2016. Si a ti te gustan las series de los narcos y todo este tipo de contenido, es un libro que te recomiendo ampliamente porque bueno, trata de lo siguiente. Bien, si tú has visto series como El Señor de los Cielos, El Chapo Guzmán, a lo mejor piensas que hay situaciones que van más allá de la ciencia ficción. Y bueno, esto sí está pues bastante claro en el libro. Creo que es algo que deja impactado y nos da en lo siguiente. El libro empieza con la parte de las administraciones del PAN, en este caso marca mucho a la de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Recordemos que el primero inicia la guerra contra el narco. Todo su sexenio de Felipe Calderón, que fue de 2006 a 2012, inicia con esta parte de declarar la guerra al crimen organizado. Criticado por esta parte del periodista, incluso hace referencias en que prácticamente dio a entender que ya era la última opción, porque para esto existe pues el cuerpo policíaco, las fuerzas federales de policías, toda esta parte de la Secretaría de Seguridad se encarga de combatir estos crímenes. Felipe Calderón lo hace luchar en la parte de los militares contra el crimen organizado. Lo que no se esperaba o no veía la magnitud de esta parte era que iban a pelear contra los mismos policías, contra los mismos federales, contra la propia PGR en ese entonces, y no solamente con el crimen organizado. Entonces el ejército pues se vio rebasada por esa situación que ocurría dentro de nuestro país. Por lo que Calderón no consideraba todas esas situaciones que pues se le venían encima con su gobierno. Cuando Enrique Peña Nieto entra, tiene la opción de al menos no mencionar la guerra contra el narco, pero tampoco hizo mucho. Pasó por desapercibido por muchas cosas. Tuvo muchos escándalos como la desaparición de los 43 y a lo mejor la parte de capturar al Chapo Guzmán, pero no como algo que queda claro. Bien, cuando pasa esta parte, también nos marca la federación que tiene el Chapo Guzmán con varios cárteles de México y cómo ellos se hicieron un poderío en base a los 12 años que estuvo el Chapo Guzmán fuera desde el 2000 con el gobierno de Vicente Fox y cómo se fue planteando como una empresa esta parte. Y marca mucho cómo las alianzas fueron terminando en batallas, en guerras campales, que bueno, se vieron envueltas en nuestro país y bueno, cubrió a esta parte en un baño de sangre a las entidades de México. Un capítulo que está muy interesante que es los Zetas, que son los amos de la guerra. En esta parte marca cómo nacen, cómo es el brazo armado del cártel del Golfo. Y bueno, ellos se encargaron de estar en esta parte de la artillería pesada con este cártel y se encargaba de defender o deshacerse de enemigos que tenían. Dentro de esta situación pues tienen conflictos, en el libro lo marca por medio de la relatoría del periodista que están en una guerra contra la parte del Pacífico e incluso varios cárteles, la mayoría de los cárteles le declaró la guerra a los Zetas. Aquí hay algo muy interesante porque pues marca que aparentemente en varias situaciones los cárteles no estaban de acuerdo con lo que ellos hacían, o bueno, al menos así lo remarcaban. Entonces marca este punto como gran parte de esos años, del 2000 al 2015-16, como este grupo armado entra en conflicto con los cárteles y bueno, la misma disputa de los territorios, del control del tráfico de drogas, incluso el robo de combustible. Ellos fueron muy dados a esa situación que ocurría en la parte del Golfo, lo que es Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, toda esa parte pues ellos controlaban y se daba mucho esa situación.
como ya se había mencionado en otros libros, qué ocurre con ello, de esta parte de este grupo armado. Nacen como los milicos de la parte de Colombia, un grupo paramilitar, y esto era lo que realmente son los Zetas, un grupo paramilitar que, bueno, más adelante estaremos profundizando sobre este punto. Luego de ahí tenemos la parte del Chapo cuando es su captura por segunda vez en la parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando sale y a los meses lo vuelven a agarrar, y marca aquí el periodista que varios analistas y críticos y esta parte incluso investigadores de la parte política decían que el Chapo Guzmán de por sí ya estaba libre, solamente agarraron al capo pero no desmantelaron el cártel. Y pues, ¿qué es desmantelar? Pues a lo mejor cortar cuentas de banco, hackearlas, entre otras cosas que se debe de hacer, no solo agarrar a la cabeza, sino todos los brazos, los tentáculos, toda la organización, tanto de logística como de trasiego de droga, como de dinero. Todo ello hay que desmontar para dejar debilitado al cártel, cosa que, bueno, en el libro sí lo marca muy estrechamente que no ocurre. Solamente fue la figura pública del Chapo, como quitar la cabeza, y luego de ahí pues tenerlo en custodia, vaya. Incluso hasta esta parte del penal donde él estuvo en Almoloya, como escapa incluso con una construcción que es por la parte de Conagua, y incluso los mismos reclusos dicen que se escuchaban los ruidos de el taladro, los picos y todo ello, y pues la parte del cerezo pues no lo marcaba. Entonces sí te marca mucho esta situación que pues el Chapo tuvo una fuga institucional, no de crimen, a lo mejor muy alarmante y de alto impacto por cómo lo hizo, pero fue una fuga institucional. Es a lo que vamos a ir terminando. Entonces no está muy lejos esta parte de las series, y la verdad se va acercando a una realidad mucho más cruda y de golpe, ya que bueno, en esta situación pues el Chapo es una figura muy pública y bueno, actualmente está cumpliendo sentencia ya en el otro lado, pero pues es algo de analizar más adelante. Hay otro cártel muy poco sonado en medios, pero que en el libro lo marca, que son los Queenies, de esta parte de los hermanos González Valencia. Ellos son antecesores de ahora un cártel que surge o están en su apogeo, que bueno, primero fueron los Queenies, después el cártel Nuevo Milenio, y por último termina como el cártel Jalisco Nueva Generación, con el Mencho, vaya. Pero bueno, ellos lo fundan, fue un cártel de metafetaminas. Ellos se dedicaban ahí en Colima a producirla y a distribuirla por todo el país y el mundo, y marca esto como antecedente hacia la parte del cártel Jalisco Nueva Generación, e incluso como ellos también entran en mucha disputa por los territorios del Golfo con los Zetas, vaya. Marca también esa parte del periodismo, datos que son reales y que están en periódicos o en notas informativas, que bueno, si tú vas buscando pues se va relacionando mucho con el libro. No es algo que pues te vaya de la ciencia ficción, simplemente es periodismo puro. También habla del Güero Palma en el libro, obviamente amigo de El Chapo Guzmán. Marca cómo fue la violencia que él sufrió como uno de los principales narcotraficantes que violentan a su familia, con algunos con otro cártel que entró en pelea, y con este venezolano que pues le arrebata la vida a sus hijos y aparte a su esposa aquí en México. Entonces marca también esta parte de este capo, que bueno, actualmente en el libro hace una especulación de que pues ya terminó condena en Estados Unidos, porque fue extraditado por Felipe Calderón, y bueno, una vez ya cumpliendo la condena que recibió, pues ha regresado a su actual Sinaloa, obviamente pues con un perfil bajo. Por último marca a Javier Duarte, creo que pues era de notar porque es veracruzano el autor, y marca la anarquía que se vivió en Veracruz. En esta situación, un dato que sí estuvo un poco como fuera de, fue que había narcofosas o narcocementerios
que pues por toda la parte de Veracruz se instalaron. Y bueno, esta parte marca de cómo cuando él entra, pues entra también la disputa del territorio entre los Zetas como cártel y el cártel Jalisco. En esta parte, bueno, con datos periodísticos y notas de cómo algunos periodistas fueron partícipes de esta situación, de esta masacre, ciudadanos, niños, adolescentes, y bueno, marcan mucho esta situación de cómo la anarquía imperó en Veracruz, cómo este gobernador, aparte de robar y toda esa parte, pues no dedicó mucho a la seguridad. Y bueno, es algo que yo creo que los veracruzanos han de saber bastante bien, los de Tamaulipas, Tabasco, toda esta parte que sufrieron durante el sexenio de este ex gobernador, y sobre todo todas las atrocidades que se llegaron a hacer entre los dos cárteles. Pero bueno, pasemos a algo que menciona el autor y que la verdad es lo que les decía, que va más allá de la ciencia ficción. El autor marca un estado mafioso. Yo consideraba un punto como un poder paralelo al gobierno, la parte del crimen organizado. Ahora bien, él lo marca que es un estado porque tiene poder, tiene dinero, incluso me atrevería a decir que tiene a lo mejor hasta más que el gobierno, y que obviamente marca esta parte con Joaquín Guzmán Loera, ahora el Chapo Guzmán, que cuando él cayó, simplemente si se hubiera aplicado la ley y si hubiera él hablado o si hubieran caído los corruptos de ese entonces, más de o el 90% del país, políticos, hablemos de presidentes municipales, de gobernadores, de diputados, de senadores, las secretarías de seguridad, entre otras, tendrían que haber caído con él, porque él financió toda esa parte. Lo marca muy crudo y es algo que sí es impactante, porque va más allá de lo que tú ves en una serie, en una película, y que te lo digan en la parte ya real, te cambia la perspectiva, porque entonces sí va más allá de un poder paralelo, porque es un estado mafioso. Incluso lo compara con la parte de los 30-40 con la mafia que existía en Estados Unidos y en Italia también. Y entonces él dice que el presidente que de verdad quiere acabar con esta corrupción es como firmar su sentencia de muerte en un suicidio, porque obviamente se le echarían demasiados poderes encima, ya que el crimen organizado tiene de su lado a las propias instituciones, ya que de esa manera trabajan de una mejor forma, e incluso en el libro marca cómo los cuerpos policiales ayudan a que ellos estén protegidos, cuidados, incluso hasta salvaguardados por esta situación que ocurre. Por ello, cuando pues entra en disputa los cárteles, pues si el político no accede y está con alguien más, pues obviamente se la cobran. Entonces, no solo es parte del crimen organizado, el gobierno lo dejó crecer. Hay un centro de inteligencia que marca ahí que lo especulaba ya desde hace tiempo, desde los años 90, que dentro de este tiempo el crimen organizado iba a estar rebasado por todas nuestras autoridades. Y es algo que sí pasa, sí ocurre, y que lamentablemente no solo es acabar con la corrupción institucional, que a lo mejor algunos roban, que están de aviadores dentro del gobierno, plazas, etcétera, sino simplemente es ver el crimen organizado hasta dónde está metido y que realmente no ha caído algo. Así como tal, vaya, así caen los capos grandes y todo, pero los gobiernos como tal pues se protegen aún de esa situación. Es algo impactante, crudo. Vale la pena leer este libro En manos del narco, se los recomiendo mucho. Seguiremos hablando de estos temas en otros videos más adelante. Y pues no olviden recomendar el video, darle me gusta, dejar tu comentario, sobre todo suscribirte porque me ayudarías mucho con este canal. Nos vemos hasta la próxima.